Muy buenos días a todos. Hoy estamos más en familia que otros días. Espero que poco a poco se vaya incorporando a la gente en estas mañanas de lunes, que a veces cuesta despertar. Y yo tengo el gusto de poder presentaros a Ernesto Dieguez, que, como veis, viene del Laboratorio de Crecimiento de Cristales de la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha realizado toda su carrera científica allí, empezó haciendo la tesis y bueno, pues ahora lleva una de las líneas de investigación muy interesantes, quizás no muy cercanas a lo que nosotros hacemos, porque nosotros nos dedicamos más al policristal y a la estructura macro, pero que es complementaria a lo que hacemos y con cosas que ya veréis son realmente sorprendentes y estupendas. Así que, Ernesto, cuando quieras y muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias y gracias por venir. Bueno, voy a tratar de comentaros pues la investigación que hacemos en el Laboratorio de Crecimiento de Cristales de la Autónoma. El tema es, bueno, situación del cadmio cianteluro como detector de radiación. Así puedo convenceros, con lo poquito que somos, de la importancia que tiene y el interés que puede tener este material. Y seguir esta línea, introducción, en fin, una serie de ideas sencillas, sobre todo para, en el punto quinto, ver las aproximaciones que hacemos en el Laboratorio de Crecimiento de Cristales, nuestra investigación en este material. Primero, un sencillo resumen, el abstract del tema. Decir primero, es un material compuesto, un mixed compound, porque requiere cadmio teluro una composición elevada de zinc. Hablamos de un 4% o un 10%. Estamos modificando el cadmio teluro. Las aplicaciones son fundamentales en medicina, en seguridad, en células fotovoltaicas, en dispositivos para infrarrojo, en el espacio, etcétera, etcétera. Ya veremos algo de esto a continuación. Sin embargo, hay dificultades. Bueno, se podría decir, generalmente se admite, que después de silicio, ácido de galio y los 3,5, hablamos de los 2,6, el nitruro de cadmio tiene una importancia grande dentro de los semiconductores. Sin embargo, hay problemas todavía que desarrollar en la preparación, ya veremos algunos de ellos, y por eso todavía hay camino que recorrer. Yo diría, por ejemplo, que así como el silicio en la parte de investigación nuestra, me refiero de monocristal, se ha superado, ya está en la industria, en la parte del cadmio teluro de los 2,6 no está superado, hay una serie de dificultades que voy a intentar expresarlas para que veáis que efectivamente estamos en ese camino. Y por último, comentaros también las investigaciones que realizamos en el Laboratorio de Crecimiento de Cristales. Este es el primer pantallazo del tema, porque efectivamente en todos los desarrollos de tomografía actualmente es necesario detectores de rayos X, detectores de radiación gamma. Aquí se necesita, en este proceso, en el proceso en el cual analizamos el cerebro, analizamos el cáncer, etcétera, etcétera, necesitamos un sistema de detectores. No solamente en este ejemplo, sino un poco más detalladamente, por ejemplo, los PET, Positron Emission Tomography, ahí se necesita un sistema que analice la reacción gamma procedente de la reacción positrón-electrón dentro del cerebro. Es decir, no tratamos de ver situaciones, como diría yo, tipo hueso, sino qué es lo que pasa dentro de algunas funciones funcionales dentro de la persona humana, y se necesitan, además de los trazadores que por algún motivo tienen que llevar algún tipo de elemento que emitan una radiación gamma, por ejemplo el flúor en este caso, que se inyectan al paciente vía intravenosa, necesitamos detectores. En estos detectores estamos hablando de los semiconductores. Otro ejemplo son el SPECT, en donde efectivamente detectores de cadmio cianteluro supone una revolución en estos sistemas, porque es una pequeña dosis al elemento vivo para detectar el funcionamiento de una parte del cerebro, una parte del pulmón, etcétera, etcétera. Bajas dosis y gran eficiencia con detectores de cadmio cianteluro. Otro ejemplo es en astrofísica. En astrofísica necesitamos detectores de radiación gamma, necesitamos detectores de gran eficiencia, y aquí está otra vez el cadmio cianteluro como un elemento interesante para detectar la radiación gamma. En el pasado teníamos detectores en los cuales había que utilizar nitrógeno líquido para enfriar los detectores tipo silicio, tipo germanio. En la actualidad lo que pretendemos es hacer sistemas que de alguna manera con poca dosis al paciente, con gran efectividad, gran eficiencia, y tengamos unas imágenes muchísimo más claras que en el pasado. Aquí están los semiconductores y fundamentalmente el cadmio cianteluro. Solamente dos palabras sobre detectores de radiación.
En primer lugar, ver de qué orden estamos hablando. Estamos hablando de radiación X, en donde una energía menor de 120 keV, y radiación gamma, energías mayores de 100 keV. En ese rango queremos trabajar. Si bien en el primer caso muchas veces son detectores de silicio y de germanio los que son válidos, en el segundo caso no son válidos, como veremos a continuación, los detectores incluso enfriados a nitrógeno líquido. Como detectores de esta radiación gamma y X tenemos o centelleadores o semiconductores. El centelleador lo que permite, que son los clásicos, realmente son los elementos clásicos de detectores de radiación X y de radiación gamma, lo que permiten es que la energía electromagnética se convierte en luz y posteriormente, en la segunda etapa, fotomultiplicadores transforman en imagen esa luz. Por lo tanto, los centelleadores que trabajan de esta manera, que son muchos de ellos muy conocidos, tipo yoduro de sodio, tipo, en fin, ahora vemos la lista a continuación, trabajan de esta manera, a base de una conversión indirecta. Hay dos pasos. Primero, por tanto, la radiación electromagnética se convierte en luz y posteriormente esa luz, a través de fotomultiplicadores, pues la convertimos en imagen. Bien, esto es una manera de ver la situación, una manera interesante. Entre los centelleadores, por tanto, conversión indirecta, hay una larga lista de materiales. Una lista que tienen sus propiedades, tienen sus dificultades, tienen sus problemáticas, a pesar de ser los más utilizados, son higroscópicos, otros tienen otras dificultades en cuanto a su preparación como monocristal, una elevada, una alta temperatura de fusión, más difíciles. Hay algunos óptimos, por ejemplo, VGO. Nosotros trabajamos en su momento, hace ya unos 10-15 años, en VGO. VGO es bismuto, germanio, oxígeno, en una relación de óxido bismuto, óxido germanio 2,3. Son centelleadores muy corrientes, muy clásicos, pero son de conversión indirecta. Requieren, por tanto, fotomultiplicadores. En cambio, los semiconductores no. Los semiconductores son detectores de conversión directa. Permiten que la radiación ionizante que atraviesa el detector crea pares electrón-hueco, una zona de deflexión dentro del material, y con campos eléctricos somos capaces de ver lo que ha modificado en la reacción incidente al material. Luego, indirectamente, podemos obtener un resultado de esa reacción incidente. Luego es conversión directa. No necesitan enfriarlos a nitrógeno líquido, no necesitan fotomultiplicadores. Muy importante. Son de conversión directa. Ahora bien, hay dos tipos. Unos que sí requieren enfriarlos en nitrógeno líquido, tienen sus sistemas especiales para poder ser introducidos en nitrógeno líquido, tiene que ir acompañado por su recipiente de nitrógeno líquido, o detectores a temperatura ambiente. Solo se conoce como Room Temperature Semiconductor Detectors, RTSD. Hay congresos especiales en el mundo solamente destinados a estas siglas. Por lo tanto, estamos hablando de detectores de conversión directa a temperatura ambiente, cadmio y teluro. Dos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando. Los centelleadores son óxidos, se reparan con el método Choralski, son relativamente cómodos, muy conocidos, y los semiconductores se reparan o bien por método Choralski a partir del fundido, donde ya veis que la industria ha llegado a unas dimensiones enormemente grandes. Por lo tanto, aquí ya la investigación es muy difícil a nivel de investigación en la parte de preparación de material. Sin embargo, en cadmio teluro todavía estamos hablando de que, ya veis, 2 centímetros, 3 centímetros, es un material mucho más complicado. Ya no está todavía, aunque está a nivel de industria, no está al nivel tan elevado como podría estar el silicio. Por tanto, vamos a hablar de materiales 2,6, donde son materiales detectores de conversión directa y a temperatura ambiente. Para hacernos idea de que estamos hablando también en el mundo, cómo se trabaja con estos materiales, fijaros bien, en semiconductores, el 60% de los materiales monocristales son en forma de composición semiconductor. En cambio, los centelleadores, solamente el 12%. Claro, aquí incluimos todos los materiales para células fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Pero observad, por tanto, el número de la relación que supone los semiconductores centelleadores frente a otros materiales en el tema de semiconductores, en el tema de monocristales. Atención al tema que estoy comentando. Paso, por tanto, a continuación a explicar un poquito esas propiedades que tiene el cadmio teluro. Yo os he dicho que efectivamente es un detector de conversión directa a temperatura ambiente. Bien, veamos algunas propiedades que tiene este material. Hablo de cadmio teluro porque es cadmio teluro dopado con zinc, etcétera. Al 4% es un material muy apropiado para detector de infrarrojo, al 10% para materiales detectores de radiación X y radiación gamma,
cambiamos el band gap del material, ese es el argumento. Entonces, primero una situación, siempre la tabla general que se presenta, solamente para darnos idea de dónde estamos hablando. El band gap, fijaros bien, cadmio teluro está por aquí, 1,5 su band gap, mayor que silicio y germanio. El cadmio teluro puede perfectamente doparse con mercurio y teluro. El cadmio y mercurio y teluro es el mejor detector de infrarrojo que existe. El cadmio teluro dopado con zinc, por tanto, podemos modificar el band gap, podemos ir de 1,5 a 1,7, a 2 y pico. Luego es interesante este tipo de mixed compound, cadmio y zinc teluro. El cadmio teluro, por ejemplo, también es válido para células fotovoltaicas, incluso mejor que el silicio. Lo que pasa es que el silicio le ha superado porque trabajamos con materiales que podemos preparar 1 metro de longitud. Esa es la facilidad del mercado, esa es la relación coste, ¿no? La facilidad de coste. Bueno, entonces estamos trabajando, manejamos este material, el 2,6, tiene sus facilidades en cuanto a poder toparse, a poder preparar su material con zinc teluro, cadmio mercurio teluro, etcétera, etcétera. Y dentro de los detectores de cadmio zinc teluro, ¿por qué el cadmio zinc teluro es bueno frente a otros? Pues aquí está la lista general de los detectores de radiación de conversión directa. Por tanto, todos los semiconductores están por aquí. Entonces veamos ciertas características que son necesarias para entender cuál es el óptimo, cuáles son los mejores. Un detector ideal debe tener un band gap en torno a 1,5, 1,7, porque tiene que la corriente de pérdida, la corriente de fuga, decrece con el band gap. Luego es importantísimo que tenga un band gap relativamente mediano alto. Segundo, el alto número atómico y alta densidad, por aquello de que hay muchas propiedades que van con Z a la 5. Luego interesa también el stop power, que la partícula cuando llegue se detenga, que tenga un alto número atómico. Estamos por aquí. Después, un alto mutao para los electrones. Se producen electrones, partículas, deben moverse con facilidad. Y el mutao debe ser relativamente alto. Y bajo mutao para los holes, para los huecos, efectivamente. Y luego también alta resistividad, que también la alta resistividad produciría una reducción en la corriente de fuga. Entonces, el cadmio zinc teluro, 10%, está bastante bien situado porque tenemos un número atómico bastante bueno, más alto que el silicio germanio. Hombre, mucho mejor el de mercurio, efectivamente. Después, densidad, están todos del orden, excepto el silicio, que es bastante baja. Después, el band gap, bien, están relativamente buenos. Precisamente el germanio y el silicio son los más bajos. Podríamos decir que son favorables otros materiales, mucho mejor otra vez el iodo de mercurio. Después, la energía para creación de pares, bastante razonable en todos ellos, es más favorable, en este caso germanio y silicio. La resistividad es alta en todos ellos, más difícil en silicio, pero los demás bastante elevada. De nuevo otra vez el iodo de mercurio, o sea que llama la atención que el iodo de mercurio sea de los mejores elementos para detección como detector de radiación X y radiación gamma, ¿no? Y luego, movilidad de los electrones, bien, hay algunos materiales que sobresalen, el galio arseniuro, y luego el mutao 10 a la menos 3, en prácticamente todos ellos 10 a la menos 3, la unidad de los huecos interesa que sea baja, bien, aquí encontramos una unidad baja. Por tanto, estamos dándonos cuenta que efectivamente no es que sean los mejores germanio y silicio, pero sí por su facilidad en su preparación, relativamente son los más baratos. Vale, aunque la eficiencia sea baja. Es como aquello de decir, el coche ande o no ande. No me interesa. Un 600 puede ser magnífico, pero yo quiero un Mercedes, aunque esté viejísimo, porque es un Mercedes. No, pasa lo mismo. Entonces, efectivamente, llama la atención que el iodo de mercurio puede ser interesante. Pero el iodo de mercurio tiene una gran problemática. Su preparación en forma monocristalina a pesar de que la temperatura, primero, no funde congruentemente, entonces se evapora antes de la fusión. Es muy problemático. Nosotros trabajamos con este material también hacia el año 95-98, pero comercialmente, al cabo de 3-4 años, tuvo que desecharse, porque fue imposible. Es imposible preparación de materiales en alto volumen, y después son higroscópicos, mucha problemática. Por tanto, nos quedamos que efectivamente, si somos capaces de sintetizar estos materiales, prepararlos, pues tienen ciertas facilidades dentro del grupo general de semiconductores, detectores de radiación semiconductores a temperatura ambiente. Otra gráfica demostrando que efectivamente el cadmio zinc teluro o cadmio teluro dopado con zinc, vemos en cuanto a la eficiencia, o sea, la relación entre los fotones detectados y los emitidos,
para energías radiación X menores de 120 keV y gamma mayores de, pues efectivamente el silicio decae enormemente, decae exponencialmente, a no ser para energías de pocas decenas de electronvoltios. Efectivamente es la única posibilidad que el silicio sería muy razonable, pero sin embargo habría que hacerlo a enfriarlo al nitrógeno líquido. Sin embargo vemos que el cadmio teluro 2,6 tiene una gran eficiencia, incluso para reacción gamma. Observamos de nuevo que el yoduro de mercurio es mejor, o el bromuro de talio, pero ambos tienen su problemática en cuanto a higroscopicidad, en cuanto a estabilidad de temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Luego nos quedamos con este material, es estable a temperatura ambiente, si somos capaces de prepararlo, evidentemente. El rojo, que es el galio cianuro, también no está mal. El ASGA, galio cianuro, pues también se prepara industrialmente con mucha facilidad, casi como silicio. Tengo que decir que tanto el silicio como el cianuro de galio se preparan en el método Choralski. El método Choralski es a partir del fundido, que es relativamente más cómodo que el método Bridgman, porque el cadmio teluro se prepara por otro método, veremos a continuación, porque ahí tiene la presión de vapor del cadmio, es pequeña, se evapora con facilidad, se descompone, o sea que es imposible realizar un crecimiento de material en forma Choralski. Por supuesto, de ninguna manera el yoduro de mercurio, entonces a partir del vapor. Bueno. Entonces, en resumidas cuentas, efectivamente, cadmio cianteluro, aplicaciones reacción X y reacción gamma, es un material de conversión directa, interesantísimo, baja dosis, por tanto, si tiene mucha eficiencia, baja dosis al paciente es suficiente. Después puede ser utilizado para imagen, para seleccionar la radiación X emitida por el material, o por tanto para color X-ray imaging, como reacción gamma, como detector de reacción gamma, es muy interesante, puede identificar isótopos radiactivos. En la historia de hace pocos años, de aquel espía ruso que fue teóricamente asesinado con material radiactivo, el cadmio cianteluro sí hubiera sido capaz de detectar ese material atravesando las fronteras, cosa que actualmente no puede hacerlo, porque no existen en este momento en seguridad estos materiales de cadmio cianteluro que podían identificar estos isótopos radiactivos. La industria que requiere gran tamaño de material, homogéneo ese material, incluso a tamaño micro tamaño, porque luego estos materiales pueden pixelarse de manera de hacer varios milímetros o elementos muy pequeños. Por tanto, tiene que ser por lo menos muy homogéneo en cuanto a escala micrométrica. Después, baja concentración de defectos, tiene inclusión de teluro, tiene vacante de cadmio, etcétera, etcétera. Luego tiene también su problemática. Es un material binario ternario, cadmio cianteluro. Fijaros que el silicio era mono, mucho más fácil, evidentemente. El galio arsénico era bi, por lo tanto nos complicamos, efectivamente. A ventajas del cadmio cianteluro: alta absorción, temperatura ambiente, la corriente de fuga podemos controlarla con alta resistividad, necesitamos una tecnología planar en los detectores, el band gap razonable junto con el mutado, etcétera, etcétera. Problemas, como hemos dicho anteriormente, y aplicaciones médicas, seguridad y espacio. Veamos los problemas que hay en este material. Creo yo que podemos entender, darnos cuenta de la importancia que tiene, y nos hemos convencido de que efectivamente es realmente un buen detector. ¿Qué problema tiene? Voy a decir 3 o 4 solamente. El diagrama de fase del material es un ejemplo general, pero que refleja exactamente qué pasa en el cadmio teluro. El cadmio teluro, que tenemos necesidad de hacerlo estequiométrico, pues el diagrama de fase tiene esta situación fuera de la estequiometría, por lo tanto requiere una serie de condiciones especiales que no podemos trabajar en estequiometría, en material. No he puesto el diagrama de fase para no complicarnos, solamente lo quiero dar como ejemplo. El segundo ejemplo es: trabajamos con material ternario, cadmio teluro dopado con zinc. El zinc se distribuye a lo largo de un lingote inhomogéneamente. Otro problema, porque claro, en un lingote una sección del material va a tener diferente concentración de zinc o diferente número de inclusiones de teluro. Que tengo, por ejemplo, inclusiones de teluro a lo largo del lingote. Otro problema importante en el cadmio cianteluro, que no lo tenía el silicio. El silicio puede tener el dopaje, el problema del dopaje con boro o con nitrógeno, pero no este problema de la segregación. Evidentemente este problema puede solucionarse, porque si trabajásemos con un proceso en difusión,
prácticamente la concentración es constante a lo largo del lingote, pero nosotros trabajamos con un proceso de convección, varía la concentración a lo largo del lingote. En tierra hay convección. Sí hemos realizado experimentos en microgravedad, donde no hay ese término de G. En la ecuación de Navier-Stokes, que domina la hidrodinámica del fundido, no existiría ese término G de la gravedad y tendríamos difusión. Por tanto, podremos solucionarlo. Hay más problemas, por ejemplo, en la interfase. Nosotros queremos solidificar, un fundido solidificado, luego en interfase sólido-líquido. En esa interfase hay un flujo a lo largo del líquido, un flujo a lo largo del sólido. Pero, ¿cuál es el problema en cambio de un teluro? Que las conductividades térmicas del fundido y del sólido es relación 2. Ocurre lo que no ocurre en prácticamente ningún otro sólido, en donde el sólido tiene una conductividad inferior, 20% inferior al fundido, que he puesto 2 es aproximadamente, lo cual requiere, hay problemas en cuanto a la extracción del calor a lo largo del sólido que va creciendo. Hay problemas de inclusión en el teluro. Las inclusiones, si imaginamos el par electrón hueco creado por la radiación, no puede tener inclusiones porque de lo contrario se detiene, no se dirige hacia los electrodos correctamente, no es eficiente. Luego, si tenemos inclusiones de teluro que encima son getter o absorbedores de impurezas, pues nos perjudican por completo. Y esto ocurre también en cadmio sin teluro. Porque además el cadmio se evapora. Luego se evapora el cadmio, hay exceso de teluro, etcétera, etcétera. Hay una problemática importante dentro de las inclusiones de teluro. Las inclusiones son, evidentemente, unos microclúster de teluro, que además el punto de difusión es muy bajo frente al cadmio sin teluro. O sea que vamos enfriando el material y se van manteniendo esas inclusiones de teluro. Bueno, un problema importante dentro del cadmio sin teluro. He citado 3 o 4 problemas, pues cada uno de ellos es fundamental. Cada uno de ellos estropearía por completo el detector. Bien, a continuación comento qué aproximaciones estamos haciendo en los últimos años en el laboratorio de crecimiento de cristales para resolver esta problemática. Primero, método Bridgman con oscilación y con superheating. Evidentemente, para romper las inclusiones de teluro, los clústeres de teluro que existen en el fundido, tratamos de oscilar el horno oscila, y una vez que oscila, la ampolla desciende a lo largo de un perfil de temperatura. Ese es el método Bridgman, descenso de una ampolla adecuadamente preparada, etcétera, a lo largo de un perfil de temperatura. Pero previamente a este descenso nosotros oscilamos, es una agitación. Es una agitación a alta temperatura. Estamos hablando de 1200 grados centígrados. O sea, es una alta temperatura, de verdad. Y realizamos un superheating. Superheating significa sobre el punto de fusión X grados de temperatura para romper esos clústeres, esa organización en el fundido que prácticamente existe en muchísimos materiales. Es una aproximación. Este es el horno de crecimiento, sin dar más detalles. Como veis, nuestra tecnología es casera. No es como un escáner electron microscopy que podemos comprarlo. Nosotros tenemos que hacerlo y diseñarlo para. Y aquí tenemos un ejemplo en cuanto al efecto de superheating. Un superheating significa superar la temperatura de fusión para romper esos clústeres que afectan luego la calidad del material. Un superheating de 10, de 40, de 100 grados. A pesar de todo, la zona monocristalina, estos granos, su zona monocristalina es una zona es un volumen muy alto frente al volumen total del monocristal. Luego, la superheating favorecer el número de granos. El segundo aproximación que hemos hecho, que hemos investigado, aquí en esta investigación lo hemos patentado, porque es un tema muy interesante. Resulta que si el problema está, acordémonos de que la conductividad térmica del sólido y del fundido difieren en cuanto a que el sólido es inferior. Luego tenemos que de alguna manera provocar un cambio en las condiciones térmicas de ese material. Aquí tengo los datos efectivamente de la conductividad térmica y utilizamos tubo de platino como si fuera un cold finger. Un cold finger es un sistema que o extrae calor o, en fin, la idea es efectivamente extraer calor o bien por el material o bien mediante un flujo de argón, etcétera, etcétera. En este caso nuestro es simplemente el tubo de platino situado en la parte inferior del material, de modo que, como es controlado perfectamente, para ver cuál es el efecto de ese cold finger sobre este crecimiento. Esta idea, que es tan sencilla, la utiliza la industria, por ejemplo, lo utiliza como un tipo de embudo para el gario arsénico, porque provoca
puede modificar y mejorar las condiciones térmicas que están ocurriendo en este fundido, porque pensemos que el material está fundido y empieza a nuclear en un punto, y a partir de ese punto debe ir una interfase plana o ligeramente convexa. Lo que debemos controlarla con artilugios. Uno de ellos, por ejemplo, es el de el cold finger. Los resultados de este experimento del cold finger es en cuanto a que la velocidad de crecimiento, los gradientes de temperatura en el lingote que va creciendo, que tengo 3 situaciones de lingote, pues es variable, depende de el azul es con platino, fijaos el gradiente es mucho más pequeño, y sin platino el gradiente de temperatura, cuando en esa zona determinada, por ejemplo en esta zona ya ha crecido el material un porcentaje determinado, aquí está en pleno fundido, los puntos rojos indican los termopares que nos sirven para medir esa temperatura. Luego estamos diciendo que con platino el efecto de ese cold finger reduce los gradientes de temperatura. Esto podría no indicarnos nada, pero una reducción en los gradientes de temperatura puede eliminar lo que se conoce como constitutional supercooling dentro de la interfase, porque aquí hablamos de la interfase. Esta es la interfase sólido-líquido, que es fundamental controlarla. Pues ya vemos que con el tubo de platino podemos reducir este gradiente de temperatura. Además, se reduce también la velocidad de crecimiento, que sin platino es 6 milímetros al día, frente a con platino una velocidad de crecimiento más pequeña. Es decir, el cociente G de gradiente de temperatura y V de velocidad de crecimiento se reduce, y por tanto se puede favorecer una estabilidad de la interfase. Ese es el argumento que usamos nosotros para que esta tecnología sea interesante para la preparación de monocristales. Otro problema que había en cambio de teluro es que la concentración de zinc varía a lo largo del lingote. Sin embargo, utilizando el platino, el cold finger de platino, la concentración de zinc es constante. Esto es fundamental, porque un lingote de ese material hay que seccionarlo posteriormente. Hablo en esta sección, hablo de seccionarlo de esta manera, para que la concentración de zinc sea constante. Si a lo largo del lingote es constante, nos valdría el 100% del lingote, cosa que de otra manera, fijaros bien, empezamos en 12, 14, etcétera, etcétera. Luego es un argumento muy interesante, modificado por el cold finger. Otro proceso, otra aproximación, tercera aproximación que hemos propuesto en los últimos años en nuestro grupo, es esta, la de crecimiento a partir de fase de vapor con una geometría Bridgman. O sea, tenemos geometría Bridgman porque la ampolla desciende. Eso es geometría Bridgman. Sin embargo, jugando con los gradientes de temperatura, diversos hornos, provocamos un gradiente fuerte de temperatura para que en la primera zona exista un superheating. En esta zona exista un crecimiento en forma de vapor, no es infundido, vamos a ver por qué razón. Y segundo, un enfriamiento. Aquí tenemos las etapas de crecimiento, en donde al principio, efectivamente, el material se encuentra en un superheating, primer plató, cuando la ampolla desciende, pero en un alto gradiente de temperatura. Esto pueden ser 50 grados por centímetro, cosa que un crecimiento normal Bridgman son 10 grados por centímetro, pues provoca que con un crisol interior, aquí tiene un crisol interior y un hueco en las paredes, y un hueco entre el crisol y la pared, pueda el producto pasar a lo largo del crisol, mejor dicho, desde el crisol va evaporándose a la zona más fría. ¿Veis? De la zona más fría, luego se evaporaría el material en esta zona. Luego es crecimiento en vapor, no es infundido, no solidifica este material. El material se evapora y va a la parte más fría, que es la parte del fondo. Es un material, por tanto, crecimiento a partir del vapor en una geometría Bridgman. Un resultado muy interesante porque es un crecimiento rápido, porque el crecimiento en vapor generalmente es muy lento. En cambio, en este caso, con esta aproximación vapor a partir de geometría Bridgman, logramos este resultado interesante. La cuarta aproximación es otra técnica, que es lo que se conoce como Vertical Gradient Freezing Technique. Siempre, como veis, observáis la ampolla, siempre, porque su material hay que cerrarlo, hay que encapsularlo, en fin, porque si no lo contrario, los vapores de cadmio irían al exterior. Es necesario encapsularlo. En este caso, ¿qué sucede? Fijaos que en el Bridgman movíamos la ampolla, o podemos la ampolla estar quieta y el horno moverlo. Siempre hay inestabilidades. En este proceso, en este sistema, no se desplaza ni la ampolla ni el horno, no se desplaza nada, pero se desplazan las isotermas. La isoterma inicial era, por ejemplo, la que estoy indicando, aumenta el tiempo, etcétera, etcétera. Se modifican las isotermas. Eso es complicado realizarlo experimentalmente. Pero la ventaja es no hay movimiento mecánico, solamente se modifica el cambio de la temperatura, prefiere temperatura. La ventaja se puede tener, ¿cuál es?
un bajo número de efectos, se mantiene un gradiente de temperatura que podemos controlarlo nosotros. Fijaos que en el equipo Bridgman no podíamos controlarlo, podemos modificarlo, pero aquí podemos controlar perfectamente cómo es este gradiente de temperatura. Alguien dirá, ¿cómo se hace esto? Pues en este sistema, que evidentemente es casero, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 hornos, cada uno 10 centímetros, controlado con termopares, etcétera, etcétera, uno puede controlar en la temperatura modificando, jugando con los otros elementos calefactores. Luego, una simulación de la temperatura que tengan los elementos calefactores, podemos conseguir esos gradientes que vimos anteriormente. Sorprendentemente se consigue. La primera vez que lo realizamos en el laboratorio, hace un par de años, yo era incrédulo porque no creía que fuésemos capaces de, con una serie de hornos comerciales, desarrollar esta idea. Sin embargo, hemos sido capaces. Otra aproximación que hemos realizado también en los últimos años es experimentos en microgravedad. Os decía al principio como en todos los experimentos anteriores que trabajamos con ampollas en donde hay un fundido y en gravedad tenemos un movimiento de convección siempre en el material. Si realizásemos estas experiencias en microgravedad, no, valor G es 0 o micro, evidentemente, suele ser de orden 10 a la menos 5, 10 a la menos 5 G, entonces reduciríamos la convección dentro del fundido. Reducir la convección significa que el proceso se realizaría por difusión. Si se realiza por difusión, acordaos de aquella gráfica inicial en donde la concentración del material podía ser constante. Ese es el objetivo, realizarlo en microgravedad para favorecer el que el proceso sea por difusión. Entonces, tengo aquí un esquema, un simple dibujo, en el cual empezamos en 95 con otros materiales. Empezamos con materiales 3,5, galio y antimonio, en donde, como veis, la idea es sencilla, es una ampolla, es la ampolla misma que veíamos antes, donde colocamos el feed del material, el seed, etcétera, diversos crisoles o de silicio, de boro, etcétera, electrodos arriba y abajo para aplicar una corriente eléctrica y ver en cada momento cómo es la interfase. Como son fundidos semiconductores, aplicada una corriente muy pequeña, vemos cómo es la interfase en ese momento, lo cual es fundamental. Bueno, este es un esquema. El horno es semejante al que tenemos en tierra, aquí está horizontal, es un horno Bridgman, y este horno, evidentemente, que es esta idea, pues se introduce en la cámara. Esta es la cámara que utilizaron en el Space Lab. Es una cámara que tiene de longitud unos 3-4 metros, altura de orden de 2 metros, y uno de estos elementos es el equipo para hacer un crecimiento en condiciones de microgravedad. Nada más, ese mismo experimento lo tenemos en tierra y comparamos. Entonces, en esta experiencia que empezamos trabajando estudiando la interfase en soluciones concentradas, pero en galio y en antimonio, lo hemos aplicado recientemente a cadmio teluro. Este es el resultado en cadmio teluro, en donde, resultado ya a partir de microgravedad, veíamos que una de las grandes dificultades era la concentración de zinc a lo largo del lingote, que fuera constante. Aquí veis, por ejemplo, cómo esta concentración de un dopante, que en este caso era indio, con puntos, es las condiciones difusivas de simulación, y las otras son los resultados experimentales. Y en cada uno de estos, seccionando en oblea, la concentración radial prácticamente constante. En este punto, la concentración radial, como veis, solamente en los extremos de la oblea, donde tiene ciertas anomalías. Por lo tanto, efectivamente, en el espacio se consiguen estas condiciones óptimas de microgravedad. Además, en estas experiencias, que recuerdo que en microgravedad, así como en tierra no tienes problemas hacerlo en 2 semanas o en 3 semanas, en microgravedad sí, hay que hacerlo en un día o en X horas. Por lo tanto, son cristales relativamente pequeños, de una longitud en torno a 1-2 centímetros, para que sean las 10-20 horas de crecimiento, pero observad cómo un material en microgravedad, los granos producidos son mucho mayores en el mismo equipo en tierra. O sea que estamos hablando de efectivamente otra ventaja enorme de las condiciones de microgravedad, en cuanto que el número de granos se reduce y cada uno de ellos es mucho mayor. Esta situación es muy corriente en tierra, por eso el cambio de cinturón es tan difícil, porque hay granos. Fijaros bien que estos son twins, estos son otro grado distinto, estos son la boundary layer, capa libre, etcétera, de manera que los detectores tienen que seleccionarse estas zonas, son muy pequeños.
Otra gran ventaja de microgravedad en nuestras experiencias es que se produce un dewetting. Un dewetting es que el material no moja. No moja. Ocurre un fenómeno interesantísimo en microgravedad en cuanto a que si miramos el diámetro de la muestra frente al diámetro de la ampolla, hay unas micras de diferencia. No moja. No moja el experimento. Esta idea de wetting o de touch significa no está pegado a la pared, lo hemos utilizado para diseñar, para patentar esta idea en tierra. Vamos a ver, si el resultado en espacio dice que the touched o the wetting es interesante en cuanto el material no toca las paredes, propongamos esta idea. Propongamos mantener un sistema de presión externo, un sistema de presión de gases, de manera que manteniendo la presión en el menisco y la presión en la parte superior del fundido, equilibrando esta presión, mantengamos siempre constante este menisco. Por lo tanto, si es constante la forma que tiene el menisco, podremos obtener un monocristal que no toque las paredes. Lo que sería muy interesante en cuanto a que el material se puede producir sin tocar las paredes a base de un control de la presión que ejercemos en el fundido, en este menisco y la parte fundida. Esto es complejo porque hablamos de materiales a 1200 grados. Actualmente hemos modificado esta idea. En lugar de esta idea mecánica exterior, la suplimos por un gas impuesto en la parte inferior del material. Un gas que mantiene la misma idea, mantiene la forma del menisco. La forma del menisco tiene que ser una forma de manera que sea estable, cóncava, etcétera, etcétera. Debe mantener una forma que mantenga la forma del menisco para que nunca se rompa esta forma de este menisco y pueda crearse un cristal sin que toque las paredes. Es interesante. Aquí otro ejemplo en el cual, sin condiciones de gravedad, en la parte superior tenemos una serie de grados en el material y tenemos encima la resistividad. Este es un mapping de fotoluminiscencia. Son las emisiones en 1,1, 1,4, en fin, las emisiones típicas del material. Pues observamos que no es homogénea. Únicamente, ¿veis? La emisión, por ejemplo, en esta banda es solamente homogénea en esta zona. Luego, a lo largo del lingote, el material no es homogéneo, crecido en condiciones de gravedad. A pesar de todo, en las empresas lo utilizan así y seleccionan de una parte determinada los mejores lingotes, las mejores láminas. Sin embargo, en microgravedad, fijaros bien la calidad del material, sobre todo cómo en resistividad es más homogéneo. Aquí la diferencia no es muy grande, aunque hay diferencia de tonalidad de color, no es muy grande y están prácticamente 10 a la menos 10, 10 a la menos 9 en cuanto a resistividad. La calidad del material también que es mejor en gravedad, no me detengo más en este tema. Sin únicamente indicaros que en la actualidad tratamos de material de cambio interuro hacer experiencias con los rusos porque la ESA tiene dificultades en este momento para programar experimentos en microgravedad. Lo hacemos con el experimento Fotón de la cámara rusa, de manera que la idea en este momento es ver el efecto del superheating en el material de cambio interuro y el efecto de un campo magnético rotatorio, que rotando modifique la convección mínima que existe en ese fundido para romper los clústeres de teluro. Luego este campo magnético se utilizaría solamente en la etapa inicial cuando existe ese superheating, de nuevo para evitar eliminar esos inclusiones de teluro que son tan catastróficos que producen el caos dentro de esos materiales. Bueno, únicamente indicaros uno de los proyectos que tenemos con los grupos que trabajamos en este proyecto de microgravedad. El tema 6, o la aproximación nuestra en el tema 6 es esta, el Traveling Heated Method. Una de las dificultades del cambio de interuro es la alta temperatura de fusión, 1200 grados. Si pudiese realizarse a temperaturas inferiores, también beneficiaría el problema. Bueno, ¿cómo se hace por esta idea? Es método en solución. Tratamos de ponerlo una solución a alta temperatura, de manera que se disuelva parcialmente el material que posteriormente cristaliza. Luego tenemos inicialmente un germen que está a baja temperatura, luego nunca se fundirá, está a 1000 grados, es el cambio teluro, cuyo punto de fusión son 1200, luego no se fundirá. Sin embargo, hay una zona intermedia, estos pueden ser varios milímetros solamente, en el cual en una solución con exceso de teluro se disuelve el feed, la source, la fuente de cambio teluro, se disuelve parcialmente y cristaliza.
Luego la idea es efectivamente controlar perfectamente este gradiente de temperatura donde se produce la cristalización. Claro, la ventaja es que esa solución y es a más baja temperatura. Estamos llegando solamente a 1100 grados frente a los 1200 anteriores y la cristalización se produce a los 1000 grados. Luego una ventaja enorme, es un 20% menos la temperatura. Luego, idea interesante en THM, método se llama THM. Nosotros también en su momento, hace también 4 o 5 años, trabajamos en mercurio cadmio teluro con la misma idea. Mercurio cadmio teluro, acordémonos que este era el detector de infrarrojo en volumen, de los mejores que existen en este momento, en donde, claro, de nuevo otra vez, como para reducir la temperatura de trabajo del material, desarrollamos este THM, Traveling Heated Method, donde, como veis aquí, son 3 zonas, zona intermedia, de manera que esta zona intermedia es la cual ocurre el solvente, se disuelve ese teluro, en el cual la fuente de teluro se disuelve y cristaliza. Bueno, tampoco me detengo más. Y por último, la última aproximación o última aplicación o último interés que tenemos es en el tema de células solares. Células solares flexibles de cadmio teluro. Es conocido, no es nuevo. El realizar las células flexibles fotovoltaicas en cadmio teluro no es nuevo. ¿Tiene el interés, competir con silicio? Sí. Acordémonos también por qué silicio es de los primeros. Muchas veces porque es el material, primero, el manto terrestre tiene silicio y aluminio, luego es muy abundante. El cadmio no, el cadmio es un residuo generalmente del zinc, de otros materiales, entonces es más problemático. Sin embargo, en cuanto a eficiencia, puede ganar y superar incluso al silicio. ¿De qué estamos proponiendo ahora? Estamos proponiendo, porque esto es un proyecto, estamos proponiendo realizar células fotovoltaicas basadas en cadmio teluro, pero nanoestructuradas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dentro de la estructura de la célula solar, intentar provocar, crear una serie de micro nanoestructuras en las cuales sean basadas en óxido de zinc, sea en el propio cadmio teluro, en el cual podamos preparar esos micro nanoestructuras y las cuales posteriormente podamos producir la estructura N y el back contact, por ejemplo. Esta es una idea interesante, es novedosa, pero la idea nuestra es utilizar estas tecnologías, Low Energy Ion Sputtering, que puede nanoestructurar la superficie. Fijaros bien, una superficie de cadmio teluro es esta que tenemos aquí. Está nanoestructurada, veis ahí estos nanoestructuras. No están perfectamente ordenadas, evidentemente, pero como veis tienen su mismo tamaño prácticamente todos ellos, y esto sería la base de posteriormente depositar la capa N, el back contact, etc. Teóricamente está publicado que la eficiencia que podía tener unas células fotovoltaicas nanoestructuradas podía ser pues 2-3 órdenes de magnitud comparadas con las células fotovoltaicas ordinarias. Por lo tanto, creemos que es una investigación interesante. Además de LASE, hay otras ideas. Láser, ya lo hace la gente, nanoestructura en la superficie a base de láser. Pues esta idea de, a partir de LASE o láser, es nanoestructurar las células flexibles de cadmio teluro y cadmio teluro. Luego, otra aplicación nueva en cuanto al cadmio teluro. Bueno, pues esto es todo lo que quería deciros. Terminamos diciendo que efectivamente entiendo la importancia que tiene el cadmio teluro en medicina, en seguridad, en espacio, en fotovoltaico. Hay muchos problemas no resueltos, lo cual desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista es muy interesante. Y por último, os he comentado las aproximaciones y el gran trabajo que estamos haciendo en el laboratorio de crecimiento de cristales de la Autónoma. Indicaros los proyectos que tenemos en este momento, unos terminados, otros resolicitados. Hemos tenido de la CAN un proyecto para sensores de reacción en el tema de medicina. Aquí estamos terminando en este momento 5 grupos, incluido un hospital. Después, desde el Ministerio, hemos resucitado otra vez ahora, pero diferente, un proyecto que terminó ahora en 2009 para reparar materiales en volumen. Desde la ESA
trabajamos con varios grupos de investigación y seguimos trabajando para esos materiales, ese grupo de materiales, pues investigar las ventajas, los inconvenientes, etcétera, etcétera, mejorar la conciencia de microgravedad. Y por último, en este momento tenemos un proyecto nuevo de FP7 en el cual tratamos de nuestros materiales utilizarlos para seguridad. Ahí vamos ya efectivamente grandes sustratos para detectar radiación gamma, radiación producida por los isótopos reactivos, etcétera. Y únicamente deciros el grupo que somos muy pequeñito, como siempre. Conmigo está un Ramón y Cajal, después hay postdoc, siempre hay un extranjero, una persona española también doctor, un técnico de gestión al 50%, muy importante para el tema de redacción de proyectos, y luego siempre un 2, 3, 4 doctorandos, 3, 4 doctorandos, no hay más. Esa es nuestra manera de trabajar. Y en este momento, pues siempre mexicano, costarricense, etcétera, etcétera. Hindú, como veis, de todo el mundo. Bueno, pues gracias por vuestra atención y he permitido estar entre... Muy interesante. Sobre todo creo que os dais cuenta de todo el trabajo experimental que hay detrás, que es realmente complicado, de trabajar con temperaturas y controlar esos gradientes tan pequeños, los que nos hemos tenido que mover en ellos, lo sabemos que es mucho de cocina y mucho de muchos años de pegarse y de experiencia y que no aparece luego reflejado en ningún sitio, pero que tiene un gran valor añadido el poder hacer esto. No sé si tenéis alguna... No he comentado que además de la experimentación, lógicamente la caracterización la hacemos en colaboración con grupos de extranjeros, generalmente visteis los proyectos que tenemos, pero también realizamos la simulación del proceso. Hay códigos comerciales, varios, 2 europeos, hay otros americanos, igual permiten, conociendo todo el desarrollo tecnológico del horno, toda la serie de termopares que situamos, etcétera, etcétera, podemos simular cómo va a ser el proceso, lo cual es muy importante a la hora de la experimentación. Pero no hacemos los códigos nosotros, por aquello de que no podemos abarcar todo, claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo quería... Ha dicho que efectivamente el cadmio y el teluro le dopaban con zinc entre un 4 y un 10%. ¿Se han notado muchas diferencias en cuanto a propiedades de dotarle entre un 4 y un 10%? Sí, sí. En realidad no es un dopaje, es un mix compound, un compuesto mixto. El 4% no es dopaje. Las diferencias son enormes. Sí. El Van de Graaff, por ejemplo, propiedades físicas son muy distintas. Las aplicaciones son distintas. Con 4% es el detector de infrarrojo. En cambio, el 10% es el detector de radiación X y radiación gamma. Luego, en cuanto a propiedades, difieren por completo, el 4% y el 10%. Son materiales distintos. ¿Y normalmente con cuál trabajan ustedes? Con el 10%. Con el 10%. Estamos focalizados en el 10%, que a veces es más difícil que el 4%. Sí. Quizá el 10% tiene más aplicaciones, porque en radiación X y radiación gamma es más importante que infrarrojo. Sin embargo, el infrarrojo tiene la importancia militar, de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. ¿Cuál es la ventaja de que no toque la pared del horno? Pues el que el material toque la pared del horno crea tensiones. La zona que está tocando la pared del horno, esos milímetros, son inválidos prácticamente para cualquier tipo de tecnología. Tienen muchas más tensiones. Generalmente estas ampollas nuestras, que son de cuarzo, las grafitamos interiormente, las cubrimos de una capa de grafito que actúa de alguna manera de colchón, o incluso de PBN. PBN es Pyrolytic Bore Nitrile. También hacemos una reacción química para cubrirla de una capa entera. Pero aún así, si el cadmio teluro toca la pared, ataca y destruye la pared. Y se rompe la ampolla y hay explosión. Por lo tanto, es necesario, evidentemente, algún tipo de capa interior para evitar que no toque el material. Pero si toca el material, siempre hay tensiones. Y por tanto, el proceso anterior de wetting o de touch que no toca la pared sería interesantísimo. Pasa que es muy difícil porque requiere, fíjate cómo hacerlo. Técnicamente, con algún tipo de sistema, algún tipo de manómetro reductor que cree una presión de gas. Estamos hablando de alta temperatura. O algún tipo de gas en la parte inferior, que eso sí se hace, se ha investigado en los saludos alcalinos, que tienen una presión de vapor que permiten tener una presión constante a lo largo de la pared de ese material. Por ejemplo, los materiales a partir de Choralski, que es retirar el sólido a partir de un fundido,
no toca la pared, se retira. Esos materiales no tienen esa problemática, porque realmente no está tocando la pared. Es la ventaja del método Cholratsky. Hay una regla general: siempre que un proceso pueda hacerse a partir de fundido método Cholratsky, hágase. Hágase porque realmente es el más cómodo, no hay tensiones, etcétera, etcétera. Pero en cambio el teluro es imposible. Una pregunta a todo esto que me llamaba la atención. ¿No hay problemas de difusión del gas en el interior del sólido que está creciendo para hacer el hecho de crear esta pared de gas, que aparezcan burbujas? Sí, 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 sí. Hay burbujas de material, se crean burbujas y esto es otro de los problemas que tienen cuando se utilizan ese tipo de sistemas. Muy bien, pues... Es un material que no es fácil, y yo doy gracias de que todavía no tengo la industria. Si tuviese la industria, no haría una investigación. No, ya pasa al siguiente y ya deja de ser divertido y empieza a ser... Gracias por venir. Muchas gracias. Sí.